El dogma del rapto secreto. ¿Por qué se habla de rapto secreto? Porque se dice pues que Cristo va a venir por segunda vez en dos oportunidades. Por segunda vez en dos oportunidades. Una oportunidad primero secreta, que va a tomar la iglesia en el aire y se la llevará. Y después va a venir el verdadero rapto, que es cuando Jesucristo venga con todos sus santos a juzgar el mundo. Entonces vamos a ver si eso precisamente es un dogma o una doctrina. Porque la verdadera doctrina de Cristo es lo que tiene que ver con su segunda venida. Eso es indiscutible. La segunda venida de Cristo es una doctrina que está en la palabra de Dios. Y también el rapto. Pero vamos a ver qué clase de rapto es el que habla la Biblia. Si habla de un rapto secreto o un rapto público. Todo se debe a las dos doctrinas que existen, que es la pretribulacionista y la posttribulacionista. La pretribulacionista dice que Cristo va a raptar a la iglesia antes de la tribulación, y la posttribulacionista que va a ser después de la tribulación. Claro que hay una doctrina también intermedia que dice que Jesucristo va a raptar a la iglesia en medio de la tribulación, o sea, cuando se cumplan los 3 años y medio. Entonces vamos a estudiar precisamente eso. Pero antes tenemos que hacer un paréntesis. ¿Cómo estudiamos la Biblia? ¿Cuáles son las formas de estudiar la Biblia? Para poder llegar a una verdad conforme a la palabra, no conforme a dogma, porque el problema del dogma es eso, que muchas veces partimos de principios o de conceptos que tenemos previamente sobre algo y tratamos de coger versículos para justificar o adoctrinar con base en ese dogma. Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia tenemos que mirarla desde dos puntos de vista. Primero, ¿cuál es el origen del concepto? Hay dos formas de tener el origen de los conceptos conforme a la palabra de Dios. Primero, un origen teocéntrico. ¿Cuál es el origen teocéntrico de los conceptos? Que Dios es el centro de todo y sus intereses están sobre todas las cosas y las demás están supeditadas a Él. Esa es la doctrina que tiene que ver con el teocentrismo. O sea, que en la Biblia el centro de todo es Dios. Dios es el que pone reyes, quita reyes, hace todo, ¿verdad? Ese pensamiento estuvo vigente desde el principio de la era cristiana hasta la Edad Media, más o menos hasta entre el siglo V al siglo XV estuvo vigente esa doctrina de la doctrina del teocentrismo, que decía pues que los reyes eran puestos por Dios. Entonces los reyes se afianzaban más en su trono porque decía que eran puestos por Dios. Y en contraposición a eso pues salió la doctrina de la antropocéntrica, que tiene que ver más bien con el humanismo, que dice que el hombre es el centro de todo, que inclusive sus intereses y el hombre mismo es el centro de todo. Lo demás está supeditado al inclusive Dios. Esto surge a principios del siglo XVI, entrando ya en la edad moderna. Pero después de la edad moderna surgió otra doctrina, que es el Evangelio de la Prosperidad. ¿Qué característica tiene el Evangelio de la Prosperidad que surgió precisamente en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX? Que se busca el bienestar humano, que Dios está para dar bienestar humano. El Evangelio de la Prosperidad tiene que ver con ese Evangelio de salud, de riquezas y de éxito, que Dios nos va a dar el éxito en todas las cosas que hagamos, en las cosas materiales. Sabemos que Dios pues nos da éxito en las cosas espirituales, también en las cosas materiales si está dentro de su propósito. Pero esa doctrina o ese Evangelio de la Prosperidad convierte a Dios en un poder a nuestro servicio. Si yo estoy enfermo, busco a Dios para que Dios me sane. Si estoy pasando necesidad económica, busco a Dios para que Dios satisfaga nuestras necesidades. O sea, que Dios es un poder a nuestro servicio. Eso dice pues la doctrina que tiene que ver con el antropocentrismo. Y también convierte a la iglesia en una alacena de votos. O sea, muchos pastores que tienen iglesia de 5,000, de 10,000 miembros, terminan lanzándose a la política porque tienen bastante adeptos que lo siguen a él y dicen, tengo bastantes votos que me pueden dar un escaño. Entonces, termina siendo la iglesia una alacena de votantes. También esa doctrina de la prosperidad, la fe es un instrumento para conseguir cosas. O sea, muchas veces le dicen a la persona, tú no eres sana porque no tienes fe. O sea, la fe como un instrumento para conseguir cosas, para conseguir la sanidad, para conseguir la riqueza, para conseguir el éxito. Y además, a través de la fe, que es un instrumento también para estimular las emociones. Eso se manipula mucho en estas iglesias de la prosperidad. Por eso en Zacarías 1:3, dice, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, que la iglesia solamente avanza cuando retrocede al teocentrismo. La única forma de que avance una iglesia espiritualmente hablando, tiene que regresar o retroceder al teocentrismo, o sea, que Dios sea el centro de toda nuestra necesidad, de toda nuestra búsqueda, de todo nuestro ser.
que Dios sea el centro de todos nuestros intereses, que Él domine todo y que todo esté supeditado a Él. Porque todo lo que Dios hace, todo lo que Dios permite, es para su gloria, no es para nuestra propia gloria, es para la gloria de Dios. Siempre todo lo que Él hace y todo lo que Él permite. Así nos lo dice en Isaías 43, verso 7. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. O sea, todo es para la gloria de Dios. O sea, la iglesia tiene que volver a ser teocéntrica y dejar el humanismo, el antropocentrismo a un lado. Tienen que volverse teocéntrica. O sea, la iglesia para poder avanzar tiene que retroceder al teocentrismo. Y sabemos que Dios es el que pone y quita reyes. Así lo mismo como lo habíamos leído ya en Daniel 2.21, en Proverbios 8.15, Dios es el que pone y quita reyes. Y en Romanos, vemos en el Nuevo Testamento también que en Romanos 13, verso 11, nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrea condenación para sí mismos. O sea que en la medida que nosotros nos oponemos a las autoridades, vamos a tener condenación para nosotros mismos, porque no en vano las autoridades tienen su poder para ejecutar las leyes o las ordenanzas que ellos hayan establecido. Por eso en Romanos 13, y sigue adelante más adelante, habla de que no en vano los magistrados tienen espada con la cual ejercen su autoridad, y esa obviamente permitida por Dios. Pero también nosotros, para poder estudiar la Biblia, tenemos que partir de conceptos que sean contrarios a los dogmas, porque muchas veces los dogmas nos arrastran a tratar de buscar en la Biblia cosas que justifiquen esos dogmas. Los dogmas que son partir de preposiciones o creencias para poder sacar o buscar una justificación a través de la palabra. Son preposiciones o creencias que se tienen como ciertas e irrefutables. ¿Sí? Muchas iglesias parten de un dogma y a través de ese dogma pueden estudiar la Biblia y buscan fundamentos para ese dogma. Rebuscan argumentos que justifiquen esas creencias o esas preposiciones. Por eso en Proverbios 1:7 nos dice la palabra de Dios, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces nosotros tenemos que dejar a un lado las preposiciones, las creencias, y buscar la verdad a través de la palabra de Dios. La misma palabra se explica. Cuando usted está estudiando un versículo y no lo entiende, mire lo que diga los versos anteriores y los versos posteriores para poder entenderlo realmente conforme a la palabra, no conforme a las tradiciones o las creencias que previamente nos hayan dado. Nosotros partimos siempre de dogma, ¿verdad? Nosotros que nos convertimos, entramos a una determinada iglesia y en esa iglesia hay dogma y terminamos nosotros aceptando el dogma. Pero a la medida que vamos estudiando la palabra, vamos viendo que los dogmas van cediendo a la verdad establecida en la palabra de Dios. Hay muchos dogmas con los cuales uno comienza, por lo menos el dogma de la Trinidad, pero cuando uno empieza a estudiar la palabra de Dios se da cuenta que la Trinidad, a pesar que la palabra Trinidad no existe en la palabra de Dios, vemos que es una doctrina. ¿Por qué? Porque a pesar que el nombre no está de Trinidad, sí está justificada en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento está la Trinidad. Entonces vemos que la Trinidad deja de ser un dogma cuando estudiamos bien la palabra de Dios y vemos que es una doctrina que está establecida en la palabra de Dios. Al respecto de los dogmas, mire lo que nos dice 2 Corintios 5:16. 2 Corintios 5:16 nos invita a estudiar la Biblia, la palabra de Dios, y en el cual vamos a encontrar nosotros respuestas a cualquier duda que tengamos con respecto a ella. La misma Biblia se explica así sola. Entonces, 2 Corintios 5:16 nos dice, de manera que nosotros aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, o sea, que los conceptos que teníamos anticipadamente o dogmas que veníamos arrastrando anteriormente ya dejan de ser. ¿Para qué? Para darle paso a lo que nos diga la palabra. Y sigue diciendo, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Cómo conocíamos nosotros a Cristo según la carne? Un tipo ahí crucificado en una imagen, pobrecito, más digno de lástima él que nosotros de él, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que no, él estuvo en la cruz, ya no está en la cruz, está reinando. Entonces, si a Cristo conocimos conforme a la carne, ya no lo conocemos así. Ahora es nuestro Dios, nuestro Rey, que está gobernando a la diestra de Dios Padre. Y sigue diciendo el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa nueva criatura es? O sea, que los conceptos, los paradigmas que teníamos antes, las preposiciones, las creencias, los dogmas que teníamos antes, empiezan a ceder
a lo que dice la palabra de Dios, empiezan a irse a un lado. ¿Por qué? Porque tenemos que partir siempre de la palabra de Dios siendo una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, esos conceptos prefabricados que teníamos empiezan a desaparecer. Algunos se mantienen, como es el dogma de la Trinidad, que vemos que a pesar que la palabra Trinidad no está en la palabra de Dios, sí encontramos muchos versículos que fundamentan el concepto de Trinidad, por lo tanto es una doctrina que la iglesia cristiana pues ha mantenido. Entonces, ¿cómo tenemos que estudiar nosotros la palabra de Dios? La palabra de Dios tenemos que partir nosotros con escepticismo hacia nuestras propias creencias o hacia nuestras propias preposiciones o hacia nuestras propias suposiciones. Tenemos que ser escépticos. ¿Qué significa ser escéptico? Partir de dudar de todo lo que sabemos, no de la palabra, no de la palabra de Dios, sino de dudar de nuestros propios conceptos o esos conceptos previamente elaborados que teníamos, de esos dogmas que teníamos nosotros. Tenemos que dudar a ver si es cierto y confrontarlos con la palabra de Dios. No hacer a la inversa como hacen muchas personas que parten de un dogma y tratan de justificarlo a través de la palabra de Dios. No, nosotros tenemos que usar un dogma y llevarlo a la palabra de Dios y ver si es realmente lo que dice la palabra. Y si ese dogma no se ajusta a la palabra de Dios, lo desechamos inmediatamente. Entonces, nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios tenemos que ir con escepticismo con respecto a nuestras creencias y aceptar la verdad, que es la verdad que está en la palabra de Dios, que es la palabra que no falla, que es irrefutable y que nos lleva al conocimiento de lo que quiere nuestro Señor Jesucristo con respecto a nosotros. Entonces, la duda es con respecto a nuestro conocimiento, no de la palabra. ¿Por qué? Porque dependemos de ella, dependemos de nuestro Señor Jesucristo en todo. Pero nosotros tenemos que aprender. Cuando llegamos a la iglesia primitiva, a la iglesia cristiana inicial, nosotros aprendemos unos conceptos, ¿verdad? Pero entonces cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay unos conceptos como que no se ajustan a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que desaprender y reaprender, o sea, modificar los conceptos que teníamos previamente elaborados. Es lo que se conoce como aprender, desaprender y reaprender. Porque si nos quedamos nada más con lo que hemos aprendido y tratamos de justificarlo aunque esté errado, porque lo aprendimos inicialmente y no queremos salir de ese dogma que teníamos anteriormente, no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que dejar los dogmas a un lado y estudiarlo conforme a la palabra de Dios. Y dogma que no se ajuste a la palabra de Dios, tenemos que desecharlo inmediatamente. Entonces tenemos que aprender, desaprender y reaprender. Dejar el punto de vista humano para empezar a aplicar el punto de vista espiritual. Todo conforme a la palabra de Dios. O sea, que ya no juzgamos de acuerdo a los dogmas o las ideas preconcebidas que teníamos anteriormente, sino que juzgamos según lo que nos dice la misma palabra de Dios, desechando atrás los conceptos que teníamos previamente elaborados. ¿Por qué? Porque somos nueva criatura y que está en Cristo nueva criatura es, y los dogmas que teníamos anteriormente tenemos que empezarlos a desechar. Nosotros hemos dejado atrás muchos dogmas con el cual nacimos en la iglesia cristiana evangélica, pero hay dogmas que no tienen fundamento, no tienen por qué seguirlos manteniendo, porque la palabra de Dios te está demostrando la verdad, y la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Romanos 14, 23, miremos lo que nos dice Romanos 14, 23 con respecto a la duda que debemos de tener con respecto a nuestro conocimiento, a esos conocimientos que nosotros tenemos y sobre conceptos previamente elaborados. Tenemos que desechar y tenemos que dudar sobre todo lo que nosotros hemos aprendido anteriormente. Dice Romanos 14, 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea que tenemos que hacerlo con fe. Y Santiago 1.6 nos dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. O sea, no podemos dudar de la palabra de Dios, pero sí podemos dudar de nuestros conceptos, de nuestras apreciaciones o de los dogmas que hemos aprendido. Por eso el Proverbio 12:15 nos dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión. Si nosotros partimos de nuestros propios conceptos preelaborados o nuestros dogmas, vemos que es correcto lo que nosotros pensamos. Pero cuando lo confrontamos con la palabra de Dios y lo obedecemos, vemos que aplicamos el consejo sabio. Por eso nos dice en Proverbios 12:15, mas el que obedece al consejo es sabio, el que obedece a la palabra es sabio, el que desecha los conceptos con base en la palabra de Dios es sabio. Ese es el verdadero sabio. No es el necio que se afianza en ese dogma porque lo aprendió desde que comenzó a caminar en el evangelio y se afianza en ese dogma aunque la palabra de Dios le demuestre otra cosa. Entonces, este parangón que hemos hecho aquí es para entrar en lo que realmente vamos a enseñar en el
día de hoy. O sea, porque si no partimos de que tenemos que desechar los dogmas, no podemos entender lo que viene adelante. Vamos a hablar precisamente sobre el rapto secreto, si es bíblico o no es bíblico, si es un dogma o es simplemente una apreciación, una creencia de hombre. Entonces vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre el rapto. Entonces el hombre dice, o en la tradición evangélica se ha dicho que el rapto es secreto. Hay un rapto secreto que se da antes de la tribulación, que Cristo va a venir por su iglesia y se la va a llevar. Entonces se llama el rapto secreto. Son creencias, pero que se fundamenta en dos segundas venidas. O sea, una primera venida que viene, la primera venida ya Cristo vino, ¿verdad? Pero en la segunda venida vienen dos etapas, según esta creencia del rapto secreto, que dice que Cristo va a venir en las nubes, en el cielo, y desde el cielo va a raptar a la iglesia y se la va a llevar, para después venir en gloria a juzgar a la tierra. O sea, la segunda venida de Cristo va a venir en dos etapas. Una secreta, que nadie la va a ver, solamente los elegidos que van a ser llevados por Cristo, y una segunda venida de Cristo que va a ser en la que Él viene a juzgar a toda la tierra. Entonces, ese rapto secreto va a ser en el aire para arrastrar a la iglesia antes de la gran tribulación. Entonces se va a dar, eso es lo que se dice sobre el rapto secreto, que es antes de la gran tribulación. ¿Y qué va a arrastrar Cristo? Va a arrastrar a sus santos. Y eso tiene fundamento en 1 Tesalonicenses 4:17. Y miremos lo que nos dice 1 Tesalonicenses 4:17 para poder profundizar sobre esta doctrina, o no sé si por ahí le llamaremos dogma. 1 Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, como dice que aquí el rapto secreto, el dogma del rapto secreto dice que la iglesia va a ser tomada en el aire, junto con los que perecieron antes, que van a ser también tomados. Entonces, por ahí se dice, luego nosotros, o sea, los que estamos vivos, ya previamente se ha tomado de los que fallecieron, los que murieron en Cristo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y también tiene fundamento en 1 Corintios 15:52. Dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces aquí vemos el fundamento para esa dogma de que va a haber un rapto secreto. Y hay otra doctrina que dice que no, el rapto no va a ser secreto, sino que va a ser público. Y que es una sola vez, que es después de la tribulación, con sus santos. Y se fundamenta en Mateo 24, verso 27. Dice, porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, como el relámpago sale del oriente y se muestra en el occidente, entonces vemos aquí que el relámpago es visible, todo el mundo lo ve. Entonces dice, la segunda venida de Cristo, la iglesia va a ser raptada, pero visiblemente. Él va a venir y va a ser después de la tribulación. Y sigue diciendo el verso 29 de Mateo 24. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Entonces, vemos aquí cómo hay dos doctrinas. Ahora, ¿cuál es el fundamento de estas dos doctrinas? Una que dice que el rapto va a ser pretribulacionista, o sea, antes de la tribulación, y que va a ser en forma secreta, y la otra que va a ser pública, que va a ser después de la gran tribulación. ¿Cuál es el fundamento de esas dos doctrinas? Que va a haber una gran tribulación, y esa gran tribulación es futura, porque hay una tribulación, o sea, la tribulación la podemos ver desde dos puntos de vista, que va a ser una tribulación propiamente dicha, que es la que sufren todas las personas, que es la tribulación presente, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que en el mundo tendréis tribulación, o sea, esa es la tribulación general, la que sufre cada persona, la lucha constante que la persona tiene, y que esa tribulación Dios la permite en nuestra vida para perfeccionarnos, porque es una leve tribulación, así nos dice 2 Corintios 4:17, porque dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros
cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces vemos aquí como hay una tribulación que vamos a sufrir cada uno de nosotros particularmente, pero que esa tribulación Dios la permita en nosotros para perfeccionarnos. Y una segunda tribulación, que es la gran tribulación, que es futura, no es presente, sino que es futura según esta doctrina. Y se fundamenta en Mateo 24:20. Mateo 24:20 nos dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá gran tribulación, y aquí está el concepto de gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces vemos aquí como hay dos doctrinas. Una doctrina futurista que dice que la gran tribulación es futura, que no es presente, sino que es futura, esa gran tribulación, y otra doctrina que podemos hablar de que todos sufrimos tribulación, la tribulación individualmente, y esa tribulación Dios la permite en la vida de nosotros, que es la tribulación propiamente dicha, que Dios la permite para perfeccionarnos cada día. Ahora, ese dogma está enraizado. ¿En qué está enraizado ese dogma? ¿Cuál es el fundamento de este dogma? Que Jesús le está hablando a sus discípulos que tenían costumbres judías. O sea, no miran que precisamente todo el libro de Mateo, los evangelios, son destinados a los judíos, no es a la iglesia. Jesucristo vino por los judíos. Él dice que yo vine a las ovejas descarriadas de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. O sea, toda la doctrina que enseñó nuestro Señor Jesucristo iba destinada a Israel, mientras que el apóstol Pablo, su doctrina era destinada a los gentiles. Entonces vemos aquí como cuando nosotros vemos que en Mateo 24:20, nuestro Señor Jesucristo dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Le está hablando a los gentiles, a los judíos, a los discípulos que eran judíos. ¿Por qué? Porque los judíos no podían viajar en el día de reposo. Estaba prohibido de acuerdo a la ley, a la Torá, que ellos viajaran en día de reposo. Por eso dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Fíjense usted cuando dice la palabra ni la habrá. O sea que supone que el mundo va a seguir, pero que no va a haber nueva tribulación, sino una sola tribulación. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que aquí Jesús estaba prediciendo la destrucción la segunda destrucción del templo de Jerusalén, que sucedió en el año 70. Entonces esa es una gran tribulación. ¿Por qué es una gran tribulación? Porque según Flavio Josefo, que es el historiador de la época, que vivió esa destrucción del templo de Jerusalén, dice que en ese momento en un solo día murieron más de 1 millón de judíos. ¿No sería eso una gran tribulación? Claro que es una gran tribulación. Entonces, esta doctrina que se conoce como el preterismo, dice que la gran tribulación ya sucedió, que fue precisamente cuando se dio la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, que fue predicha por nuestro Señor Jesucristo 40 años antes, porque nuestro Señor Jesucristo la dio en el año 30, y la destrucción de Jerusalén, la segunda destrucción del templo de Jerusalén fue en el año 70, o sea, después de sucedido 70 años. Y Flavio Josefo precisamente lo comentó, quien presenció la destrucción de Jerusalén, dijo: más de 1 millón de judíos perecieron en un día. Entonces, es una gran tribulación. ¿Por qué es gran tribulación? Porque no la sufrió una sola persona. La misma tribulación la sufrieron más de 1 millón de personas. Entonces, por eso podríamos decir que la gran tribulación ya sucedió y que fue precisamente en el momento de la destrucción del templo de Jerusalén. Pero también vemos que el mensaje de consuelo ese mensaje de la gran tribulación que se dio no era hablando de una gran tribulación, sino que era un mensaje de consuelo para los creyentes vivos, que se reunían con los muertos, porque en Tesalónica estaban todos desesperados, porque algunas personas, obviamente que habían muerto, como todos, que las personas van a morir, estaban desconsolados porque habían muerto algunos de sus familiares. Entonces el apóstol Pablo dio un mensaje de consuelo que dice que se reunirán con los muertos para no volver a sufrir o morir. Miremos lo que nos dice 1 Tesalonicenses 4:17, que es uno de los fundamentos que se utiliza para la doctrina de la gran tribulación. 1 Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros, los que hayamos vivido, ¿por qué? Porque desde el verso 13 se está hablando de los muertos
que murieron en Cristo. Y estaban, obviamente los que estaban vivos estaban todos desesperados porque habían muerto algunas personas. Entonces, por eso dice el verso 17, luego nosotros, los que hayamos vivido, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados, o sea, no se desesperen, que al final nos vamos a encontrar con esas personas muertas, es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a los de Tesalónica. Por lo tanto, alentados unos a otros con estas palabras. Que el Señor que está hablándole precisamente a la de Tesalónica, que no se desconsuelen por la muerte de su familiar o de los amigos que habían muerto. Entonces vemos aquí por qué estaba enraizado ese norma de la gran tribulación. Para concluir, podríamos decir que no hay una segunda venida secreta de Dios, de Jesús. Jesús va a venir públicamente. La venida de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida va a ser público. Todo ojo lo verá. Así como el relámpago que sale del oriente y se oculta en el occidente, así va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para que nadie nos engañe. Por eso en Mateo 24, 27 nos dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y en Mateo 13, 26 nos dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces vemos que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no es privada, es pública, todo ojo lo verá. Y la gran tribulación futura, pues vemos que según la palabra de Dios, vemos como que no existe la gran tribulación futura. La gran tribulación ya pasó, no volverá a suceder. Fue la primera y la última. Por eso nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, 20 nos lo dice, ¿verdad? La cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, no va a haber más gran tribulación como la que sufrieron los judíos, que murieron más de 1 millón de judíos en un solo día, que fue precisamente el día de la segunda destrucción del templo de Jerusalén. En manos, obviamente, de los romanos, que fueron los que destruyeron el templo de Jerusalén. Entonces, la gran tribulación futura no volverá a suceder. Fue la primera y la última. Ya sucedió, ya eso pasó. Antes de que murieran algunos de los que estaban vivos. Por eso en Mateo 24, 34 nos dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación. Está hablándole a los judíos que estaban en ese momento y dice, no pasará esta generación. Mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Antes que todo esto acontezca, el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. O sea, confirmando precisamente que sus palabras se iban a cumplir. ¿Qué era lo que se iba a cumplir? La visión que nuestro Señor Jesucristo tenía de la destrucción, la segunda destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Que todo lo que nuestro Señor decía se cumplía. ¿Y ese por qué? Porque Él era el Hijo de Dios, el profeta más grande que ha tenido la historia de la humanidad. Entonces, la gran tribulación futura no existe porque ya eso sucedió. Aquella generación presenció la destrucción del templo de Jerusalén, que sucedió en el año 70 antes de Cristo, como lo narró precisamente Flavio Josefo, que dijo que más de 1 millón de judíos murieron ese día. El rapto secreto fue una idea de John Nelson Darwin en el año 1800, que nació él y que falleció en el año 1882. Y a él se le conoce como el padre del dispensacionalismo. ¿Qué es el dispensacionalismo? Es una doctrina teológica que divide la humanidad desde el momento en que fue creada por Dios, desde la creación hasta el día del juicio, en 7 etapas o en 7 dispensaciones. Quien creó esta doctrina del rapto secreto fue precisamente John Nelson Darwin y influenció a un señor llamado Scofield. Todo es conocido, ¿verdad? La Biblia comentada de Scofield. Él fue influenció y ellos fueron los que sacaron esta doctrina del pacto secreto y que se afianzó en Estados Unidos y que ha tenido efecto en todas las iglesias cristianas evangélicas y que hasta el día de hoy todavía se está hablando del rapto secreto. Pero vemos, conforme a la palabra de Dios, que el rapto secreto pues no existe. El rapto es una doctrina bíblica, pero que va a suceder públicamente, todo ojo le verá. Hay que aprender y desaprender para poder reaprender con base en la palabra de Dios, no con base en los dogmas que hemos venido manejando desde que comenzamos a ser cristianos evangélicos o cristianos, porque a veces nacemos con un dogma y nos afianzamos en ese dogma y no queremos salir del dogma. Hay que aprender, desaprender y reaprender, pero todo con base en la palabra de Dios. Lo que nosotros dijimos anteriormente, podemos nosotros cambiar. Nosotros cambiamos nuestra manera de pensar con base en la palabra de Dios. El único que no cambia es nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra.
porque la misma Biblia dice que ni una tilde pasará antes que todo sea cumplido. Nosotros podemos cambiar de opinión, pero Él nunca cambia. Entonces, ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. Y uno quisiera a veces explicar la palabra de Dios de una forma dogmática, con base en un principio que uno cree que es así, pero no. Nosotros no tenemos que basarnos en dogmas ni creencias, sino en la exegesis. ¿Qué es la exegesis? Que nosotros tenemos que buscar extraer el significado de la palabra de Dios de un versículo con base en la misma palabra. Tenemos que estudiar la palabra de Dios con base en lo que dicen los versículos anteriores y lo que dicen los versículos posteriores de un tema que de pronto no entendamos. Inclusive hasta el capítulo anterior, el capítulo posterior, el libro anterior, el libro posterior. Es la única forma de entender la palabra de Dios. La misma Biblia se explica solita. Todo obviamente con la guía del Espíritu Santo, porque solo no podemos, solo no lo entendemos. Y el mismo nuestro Señor Jesucristo dijo que el que esté falto de sabiduría, pídala y se la daré a manos llenas. Por eso tenemos que estudiar la Biblia en forma de exegesis, o sea, extraer el significado del texto, pero con la ayuda del Espíritu Santo. El rapto es bíblico, pero la diferencia entre si es secreto o es público, pues ahí se han creado muchos dogmas entre los hombres y hasta se presentan discusiones fuertes entre mismos cristianos. Y hay divisiones en la iglesia, precisamente cuando algunos piensan que el rapto es público y otros dicen que el rapto es secreto. Se presentan discusiones grandes en la misma iglesia. Nosotros tenemos que basarnos siempre en la palabra de Dios. Y con respecto a la segunda venida del Señor, algunos dicen que es doble. O sea, que una va a ser una primera venida en el aire y una segunda venida física, presencial, que Jesucristo pone los pies en la tierra. Entonces, lo que usted crea, fundamentelo en la palabra de Dios. Pero nosotros creemos que la segunda venida del Señor es única, no se va a ver en dos etapas. Y también que el rapto va a ser público, no secreto. Pero lo más importante de todo tenemos que tener en cuenta es que crea usted que existe el pacto secreto o el pacto público, todos tenemos que hacerlo en paz, no entrar en discusiones que nos van a llevar a distanciarnos unos a otros. Tenemos que buscar siempre la unión, y eso nos lo dice Hebreos 12:14, dice seguir la paz con todos. O sea, la paz entre todos los hermanos, entre todas las personas que nosotros conocemos cuando hablamos de temas cristianos. Buscar temas que nos unan, no que nos dividan. Seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, evitemos discusiones que no nos van a llevar a nada, pero lo que le explicamos aquí con respecto a la palabra de Dios, tómelo con beneficio de inventario y saque sus propias conclusiones. Pero la verdad es que el rapto secreto es un dogma del cual tenemos que salir, porque cuando Cristo venga, todo ojo lo verá. Así como el relámpago que sale del oriente al occidente, todo lo veremos. Entonces, esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren en su corazón y lo más importante, que la pongan por obra. Damos gracias al Señor por esta enseñanza y damos gracias a ustedes por escucharnos.